Bien, buenos días chicos, gracias por su puntualidad. A los que están conectados hemos esperado 5 minutos. Me confirman por favor audio y imagen, si tenemos todo en orden. Buenos días, doctor. Sí se ve todo. Ya, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a iniciar esta sesión porque ya han empezado con el doctor José Pedro lo que es servicios de primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a repasar un poquito lo que el Ministerio de Salud tiene reglamentado acerca de estos servicios de primer nivel. Ya hace unos años atrás se había publicado esta norma nacional de caracterización de establecimientos de salud de primer nivel y fue la primera vez que el Ministerio recién produjo un documento técnico acerca de lo que deberíamos entender como servicios de primer nivel. ¿Ya? Entonces ellos mencionan que en el sector público hay toda una serie de tipos de servicios, como ustedes ven acá, en área urbana y en área rural, donde en área rural resalta el puesto de salud, que es atendido por un auxiliar de enfermería, centro de salud cuando ya hay personal profesional, quiere decir médico, licenciada enfermera, odontólogo o bioquímico. ¿Ya? Después se ha hablado de los centros de salud de contención, hoy en día se los denomina centros de salud integrales, son centros de salud que tienen camas de internación y personal especializado también, en algunos casos, por lo menos de pediatría y de ginecología. También estos centros de salud integral están en el área urbana, denominados como centros de salud materno-infantil. ¿Ya? Tenemos en el Cercado, en el municipio del Cercado, 4 servicios que hacen 24 horas de atención y eso implica que hay personal adicional para cubrir esos turnos nocturnos, ¿no? Porque toda la semana o al menos de lunes a viernes debe estar cubierto. Entonces, en área urbana ustedes ven varias variedades, digamos, una variedad de centros de salud de 6 horas, de 12 horas con doble turno, materno-infantil de 24 horas. Y se suman a estos los consultorios penitenciarios municipales, en algunas unidades educativas, en aeropuertos y terminales, y algunas ONGs que tienen personal pagado por el Ministerio de Salud. Y en área rural, fíjense, todavía se habla del barco hospital, porque Cochabamba, que tiene una red de ríos navegables, todavía tenemos un barco hospital que va transitando por los ríos en la zona tropical y que llegan inclusive hasta los departamentos de Beni y Pando, ¿no? Y los consultorios de sanidad militar. A nivel de la seguridad social de corto plazo, es decir, las cajas, el policlínico es el establecimiento de primer nivel reconocido. Ahí trabajan médicos familiares con la especialidad de medicina familiar y es la misma funcionalidad que en el sector público. Ya ya lo saben ustedes, la atención ambulatoria y en los casos necesarios la referencia a los hospitales de segundo nivel o de tercer nivel. También se habla de organizaciones con y sin fines de lucro, ¿no? En área rural y en área urbana, pero que ya son centros que son financiados por ONGs, que son financiados por proyectos internacionales y que pueden tener también una variedad, ¿no? Principalmente los consultorios, los policonsultorios, algunos con camas de internación. El ProSalud, por ejemplo, ya es una institución con fines de lucro en Cochabamba. Tiene un hospital de internación y tiene un centro de salud. Tiene 2 servicios funcionando en Cochabamba. Sí es que tiene toda una estructura también de consultorios y hospitalización. También tiene en cada departamento del país un centro de atención de pacientes, ¿no? Y muchas veces las ONGs internacionales, Cáritas, Visión Mundial, Save the Children, etcétera, Servir o Intervida, por ejemplo, financian la organización de centros de salud
que ellos son los que proveen los recursos para su funcionamiento. Entonces, cuando se ha trabajado este documento, estaba ya iniciándose la política SAPSI. Y es por eso que en el documento de reordenamiento simplemente el Ministerio ha procedido a añadir el centro o puesto de salud SAPSI, es decir, con la intención de implementar el modelo SAPSI o la política o estrategia SAPSI, se ha empezado a colocar como un apellido, digamos, de los centros, ¿no? Centros SAPSI con camas, policlínicos SAPSI en la seguridad social, policonsultorios SAPSI en el servicio privado, con o sin fines de lucro, ¿no? Pero no ha pasado más de esa situación de darle un apellido, porque en los hechos no se ha llegado a implementar todavía. Esta es la imagen de un centro de salud típico, fíjense, una infraestructura que no es grande, que tiene que tener lo suficiente para la atención de pacientes, con un equipo de salud también que no es tan grande, pero si tomamos en cuenta el personal técnico y profesional de atención de pacientes, más el personal administrativo, fácilmente llegamos a unas 15 personas hoy en día. ¿Ya? Entonces, porque además del personal asistencial, los municipios deben cubrir personal administrativo para estos servicios. Algo importante de este documento de caracterización es que ya se han puesto requisitos para la implementación de establecimientos de salud, ¿no? Que tienen que ver con el área de influencia, por ejemplo, en la red municipal de salud, hasta los centros SAPSI y los policlínicos en las cajas de salud, ¿no? También se han definido poblaciones mínimas, por ejemplo, para un centro o puesto SAPSI de 1.000 habitantes a 5.000 habitantes. Un centro SAPSI con camas de 5.000 a 30.000 habitantes. Y en los policlínicos se maneja de 2.500 a 5.000 asegurados, ya sean beneficiarios por médico, ¿no? Por médico que trabaja en ese seguro social. También se habla de accesibilidad geográfica, fíjense, la distancia no debe ser mayor de 1 hora a pie, ¿no? Tomando en cuenta el área rural, pero en los SAPSIs con camas no mayor a 1 hora en movilidad, y los policlínicos 40 minutos en vehículo, ¿no? Se les da indicaciones sobre superficie de terreno que deberían tener. Esto ya sirve para cuando se pide a las alcaldías la infraestructura, porque está a cargo del gobierno municipal toda la infraestructura, equipamiento e insumos, fíjense, excepto en la seguridad social, que ellos se hacen cargo. Y los servicios básicos, fíjense, igual en estos dos son de responsabilidad municipal, y en la seguridad social de la misma caja de salud. Se habla sobre ubicación del centro de salud, que no haya mucho ruido, aglomeración o contaminación ambiental, acústica y unidades educativas muy cercanas, ¿no? Se habla de bioseguridad e impacto ambiental para no dañar el medio ambiente con la institución. Y se habla también de un equipo de salud, fíjense, en el centro opuesto SAPSI, profesionales del área de salud y de área social, técnicos en salud, auxiliares de enfermería y personal administrativo, ¿no? Acá en centros integrales se suma más personal administrativo, principalmente profesionales de área de salud y área social y técnicos, ¿no? Lo propio sucede en la seguridad social. Fíjense, esas son las indicaciones de superficie del lote, la máxima cubierta, la edificada, los retiros mínimos de edificación, y para un parqueo, inclusive para un vehículo, 2 vehículos máximo, ¿no? Entonces, esta documentación ya contribuye a los que trabajan en la parte administrativa para tener idea de lo que tiene que tener un centro de salud. Por ejemplo, acá se reconoce ya que todo centro puesto de salud, centro SAPSI con camas, el policlínico SAPSI y los privados, fíjense,
Todos deberían tener un área pública que contenga una galería exterior o vestíbulo, un hall, un baño público, sala de espera y sala de reuniones. Todos deberían tener eso. Un área administrativa que puede, no necesariamente estamos contando ambientes, ojo, puede el área administrativa compartir ambientes, organizar un solo ambiente, etcétera, pero es mejor prever una recepción, información o comunicación, un archivo de carpetas y expedientes clínicos, una parte de estadística y computación, una oficina técnica o de administración, una secretaría, una oficina para el profesional de área social, dirección, almacén, depósito de limpieza, de material de limpieza, cocina, lavandería y garaje, ¿no? Esto solamente se excusa para el centro opuesto SAPSI, que es el más simple, todo lo que dice dirección, ¿no? Porque ahí el médico que atiende es el jefe del servicio también. Tampoco tienen secretarias, ¿ya? Salvo en un policlínico más grande, un centro de salud integral, y la seguridad social, obviamente, que garantiza eso. Y fíjense, tiene área de atención ambulatoria, ¿no? Sala de espera, enfermería, consultorio médico con baño, consultorio odontológico, consultorio de emergencias, un vacunatorio con cadena de frío, una unidad de tratamiento de uso múltiple, ya sea para rehidratación oral, para el tratamiento directamente observado en tuberculosis, una unidad de nutrición integral, una farmacia institucional municipal, depósito de medicamentos, un laboratorio básico, laboratorio de microscopía y en imagen radiodiagnóstico, o sea, rayos X y ecografía. ¿Ya? Un área de nutrición integral con un consultorio y una internación transitoria y una sala de demostración y entrenamiento. El área de internación, los que cuentan con camas, fíjense, sala de parto, sala polivalente, sala común con baño, estación de enfermería, el pantry o cocinilla, unidad de aseo de pisos y lavachatas y la sala de espera. Y en área rural principalmente para personal, baño, vestidor de personal, descanso para el médico de guardia y la portería, ¿no? Entonces, fíjense, ahora ya no podemos hablar de un centro de salud chiquito. O sea, todo centro de salud debería buscar tener todos esos elementos. Y en área rural inclusive, como ven en esta diapositiva, tener una sala comedor, dormitorios, baño con ducha, cocina, lavandería y depósito para el personal que atiende ese centro, ¿ya? Y eso debería estar proporcionado también por el gobierno municipal. Ahí tienen un resumen de lo que estamos mencionando, una modificación que se ha hecho en el año 2002, fíjense, ya son más de 23 años esto, en donde se habla del área pública, área administrativa, área de atención, con el consultorio médico, odontológico, enfermería y vacunatorio, la farmacia, la maternidad con su sala de maternidad de uso múltiple con baño, cuarto de aseo, servicios complementarios, laboratorio, microscopía, servicios generales, cuarto de limpieza, lavandería, portería y el área de descanso. Entonces, mínimamente, esta es la cantidad de ambientes que deberíamos sumar, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y aquí los tienen numerados, ¿no? Entonces, por lo menos hay que pensar en ese tipo de construcciones. Aquí les muestro, por ejemplo, un plano de un centro de salud. Fíjense, ahí está el ingreso, aquí está la espera, aquí está enfermería. En algún lado de acá tendría que estar la parte de fichaje y de depósito de historias clínicas. Está el consultorio médico, está el consultorio dental, está la sala de partos con su sala de internación transitoria. Aquí hay un ambiente auxiliar. Este patio central puede servir para área de capacitación y de reuniones. Hay una sala auxiliar acá. Entonces, esta es una forma de poder
orientar, digamos, la construcción de un centro de salud. Aquí tienen otro plano arquitectónico, fíjense, con 2 consultorios médicos ya, después la sala de partos y 2 salas de internación, enfermería, consultorio dental, vacunatorio y área de uso múltiple, el pasillo que puede servir para reuniones y capacitaciones, porque ahí donde están esperando los pacientes se puede aprovechar para hacer capacitación o educación en salud, ¿no? Entonces, si queremos nosotros evaluar estas características, la verificación debe ser in situ. Es decir, tengo que ir a ver los centros de salud para ver si cuentan con todo lo necesario para su funcionamiento. Y acá tenemos al equipo de salud, fíjense. En profesionales se cuenta a médico, odontólogo y enfermería, personal de área social, técnico en salud, auxiliares de enfermería, aquí puede ser técnico en laboratorio, técnico de rayos X, técnico estadístico, etcétera, y el personal administrativo, ¿no? El auxiliar administrativo, el personal manual y de portería. Eso para un centro de salud o un puesto de salud SAPSI pequeño, ¿no? De 6 horas, digamos. Ya cuando se tiene camas más, fíjense, ya no se dice médicos, se dice médicos en general, ¿no? O sea, más médicos de atención, incluidos algunos especialistas, ¿no? Como hemos mencionado, pediatra o ginecólogo, ¿no? Que es lo que más piden en estos servicios de primer nivel, aunque no debería, no es parte del modelo de organización, pero la tradición a veces puede más que cualquier otra cosa, ¿no? Porque normalmente un centro de salud es un centro de atención primaria que debe ser atendido o por médicos generales o por médicos familiares. Entonces ahí ya no entra un pediatra o un ginecólogo. Pero en nuestro medio, ustedes han visitado ya centros de salud desde que estaban en primer año y han visto que hay pues pediatras, hay ginecólogos haciendo pura consulta ambulatoria en esos centros de salud. Y algo que es contraproducente para ellos, para los especialistas, es que al final terminan convirtiéndose en un personal de atención primaria. O sea, el ginecólogo ahí, ¿qué va a ver? Controles prenatales, alguna patología prevalente ginecológica y punto. Atención de parto, nada más. Entonces, un especialista que esté haciendo esas atenciones en primer nivel, mismas actividades que puede hacerlo con mucha solvencia y capacitación y capacidad resolutiva el médico general bien formado o el médico familiar. Entonces, ahí está la discusión, ¿no? De todas formas, aquí se pone como opcional otros profesionales del área de salud, ¿no? En general debe haber médicos, odontólogos, enfermeras, nutricionista, hoy en día fisioterapeuta, su personal técnico, como los técnicos de laboratorio, imagenología y farmacia, y su personal administrativo, ¿no? Hasta su chofer, cocinera, lavandera, portero manual, recepcionista y el auxiliar administrativo. En los policlínicos casi es lo mismo, más el personal de área social. Aquí hablamos en estos 2 casos, o en estos 3 casos donde hablan de profesional de área social, hablamos de un sociólogo, o de un comunicador, o de un pedagogo, o de un antropólogo. O sea, cualquiera, un visitador, un trabajador social, perdón. El trabajo social puede también ser parte de esto. Entonces, siempre para verificar esto hay que disponer del listado completo de recursos humanos del servicio y ver la relación de personal de salud versus población de responsabilidad, ¿no? La OPS, por ejemplo, maneja un parámetro de un médico por cada 5,000 habitantes, ¿no? Entonces, si yo tengo 20,000 habitantes, debería tener 4 médicos. En la realidad, primero hay que ver si tu servicio está bien utilizado. Ya lo vamos a ver más luego eso en la evaluación, ¿ya? También se les ha provisto a los centros de salud de este organigrama, ¿no? De un centro opuesto SAPSI,
en donde primero que nada está el director del servicio, dependiente del coordinador de red de servicios y del responsable municipal de salud. Y él debe tener, por un lado, sus servicios de atención integral, fíjense. Aquí está toda la asistencia de salud que se da a la población. Consulta externa médica, consulta odontológica, atención de enfermería, preparto, parto y posparto, farmacia institucional, etc. Luego tiene servicios complementarios de diagnóstico, laboratorio, microscopía e imagenología, donde hemos dicho rayos X y ecografía es lo mínimo que debería tener. Luego están servicios técnico-administrativos, los de estadística y comunicación, y servicios generales como almacén, transporte, aseo, limpieza y seguridad, ¿no? Que tiene como colaboradores un comité técnico administrativo y el comité local de salud que deben coordinar con el director del centro de salud. Entonces, hasta esto está organizado para un centro de salud modelo, ¿no? O sea, un centro de salud con buenas características, con casi todo completo para que ellos puedan desarrollar su actividad. Bien, para poder evaluar estos servicios de primer nivel, vamos a necesitar de algunos indicadores de evaluación. Y esto implica ciertos cálculos que hay que hacer con datos del servicio, con datos del centro de salud, para poder evaluar y tener una idea clara del funcionamiento de servicios, ¿no? Partimos primero del hecho de que hoy en día, en un primer nivel de atención, con la estrategia de atención primaria de salud, necesitamos personal con ciertas competencias y habilidades. En un centro de salud no quiere decir que hay un médico, un pobrecito médico que atiende y que no tiene los conocimientos limitados. No, no es cierto. Si bien hace unos 20 años, 25 años atrás, nosotros hacíamos énfasis en la formación de este médico de atención primaria, desde esa época ya teníamos nosotros, digamos, el conjunto de competencias y habilidades que este médico debería tener. Y la primera y principal competencia y habilidad se refiere a las competencias y habilidades clínicas. Necesito un médico competente, con capacidad resolutiva, con habilidades clínicas aprendidas, que sepa manejar procedimientos prácticos y sepa manejar pacientes. Porque para eso está este médico en un centro de salud, para atender pacientes. En su atención necesita mejorar sus habilidades de comunicación, porque todo el tiempo va a estar o con las mamás y el paciente pediátrico o con el paciente directamente, ¿sí? Entonces, aquí la relación con el paciente, la relación médico-paciente es fundamental. Y eso es parte de la calidad de atención, además, que ya vamos a ver más adelante en la segunda parte de nuestro curso. Ahí están después que si yo tengo habilidades de comunicación, puedo hacer promoción, puedo hacer prevención y educación en salud, porque me comunico bien con la gente, me comunico bien con los pacientes. Ustedes en esta materia de administración sanitaria deben generar estas competencias en gestión de servicios. Por eso estamos viéndolo en detalle, para que el rato de mañana, cuando hagan su rotación de campo y vayan al área rural y estén solos, tienen que tener alguna noción de cómo funcionan estos servicios y cómo les evalúan el trabajo en estos servicios, ¿ya? Tienen que tener competencias en tecnologías de información e investigación, generar información, habilidades de elaboración de decisiones y juicios clínicos y desarrollo del personal, ¿ya? Aquí investigación es fundamental también. Yo tengo que tener habilidades para hacer investigación, por lo menos epidemiológica. Y finalmente, los valores humanos y la visión integral, ¿no? Que además de comprender las ciencias básicas clínicas, también aprendan las sociales, ¿no? Que tengan una actitud apropiada
una conducta ética y responsabilidad con la atención. Entonces, por ello estamos usando ahora indicadores, ¿no? Si yo quiero evaluar esto que acabo de decir en un centro de salud, fíjense, las competencias y habilidades clínicas las voy a evaluar a través del expediente clínico, en donde voy a verificar la aplicación de procedimientos y de protocolos de atención. ¿Ya? Entonces, en todos centros de salud siempre hay protocolos de manejo clínico. Las habilidades de comunicación, es decir, la relación médico-paciente, no hay otra de evaluarla a través de encuestas de satisfacción de usuarios. Son los pacientes los que nos van a decir si recibe una buena atención del médico, buena comunicación, respeto, información, etc. Las competencias de tecnología e información e investigación, por lo menos estos colegas deben saber investigación operativa, investigación epidemiológica y lo que estamos haciendo ahora, análisis y uso de información en salud. Y luego competencias en gestión, fíjense, ¿no? Que sea capacitado, que aprenda a organizar internamente a su institución, que sepa hacer seguimiento y evaluación de actividades de su equipo de salud y que sepa medir la producción de servicios de su centro. Entonces vamos a ir utilizando indicadores. ¿Qué es un indicador? Es una cifra que se obtiene a partir de un numerador, que es el evento dato que se quiere estimar, dividido en un denominador en donde está la población de la que se extrae el numerador. Esto se multiplica después por un múltiplo de 10, puede ser 100, 1000, 10.000 o 1.000.000. Esa constante múltiplo de 10 nos ayuda a reducir el resultado a una cifra comprensible y también se adecua al tamaño poblacional que tenemos, ¿no? Si yo tengo 25.000 habitantes, mis indicadores tendrán que ser por 100 y por 1000. ¿Ya? Porque si hago por 100.000, ¿para qué? Si apenas tengo 25.000. ¿Ya? Pero en otros casos, cuando digamos una tasa de incidencia o de prevalencia, de incidencia, vamos a los casos nuevos, que me salga 0,8 por 1000, entonces 0,8, ¿qué es? O sea, o hay un enfermo o no hay, pues, no hay la octava parte o 8 cuartos del cuerpo que están enfermos y 2 cuartos no. O sea, no podemos contar así. Entonces, si me ha salido 0,8 por 1000, aumento un 0 y digo, 8 por 10.000. Entonces va a haber 8 casos por cada 10.000 habitantes en una tasa de incidencia, ¿verdad? Entonces, ese múltiplo me ayuda a poner en número entero, más comprensible, el indicador que estoy queriendo evaluar. Lo más importante de los indicadores es que todos tienen o deben tener un estándar de referencia. ¿Ya? Y el estándar de referencia, ya vamos a ver cómo se concibe, pero ese estándar de referencia es el ideal, lo que quisiéramos que se haga, ¿no? en determinada actividad, ¿no? Es el modelo de comparación que se califica como el valor recomendable, ¿no? Entonces, fíjense cómo debe estar constituido un indicador, un código, a veces en las instituciones, pero desde acá es nuestro interés el nombre del indicador, un breve título descriptivo, su fórmula, su expresión matemática en base a un numerador, denominador y multiplicado por un múltiplo de 10. ¿Qué casos se excluye? ¿Cómo se aclara qué quiere medirse? ¿Qué tipo de indicadores de estructura, proceso o resultado? Su justificación, es decir, la utilidad del indicador, para qué me va a servir calcular ese indicador, y fíjense el estándar de referencia. Además, acá se indica la identificación de fuentes bibliográficas relevantes en relación con el uso de indicador, incluyendo aquellas relacionadas con el nivel de evidencia del mismo, ¿no? Pero más o menos fíjense esta tabla, porque esta tabla va a ser utilizada en la práctica número 2.
Cuando yo manejo indicadores, hay expresiones de indicador, ¿no? Por ejemplo, tasas, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, tasa de incidencia, tasa de prevalencia. Entonces, se habla de tasa cuando en el denominador está la población expuesta al riesgo o evento estimal. Es decir, en el denominador tengo población. En un centro de salud hemos dicho 25 a 30 mil habitantes. ¿Ya? Perdón, de 5 mil a 30 mil habitantes, ¿no? Entonces, tengo que tener esa comprensión de las tasas. También utilizamos proporciones o porcentajes, en donde el numerador está contenido en el denominador, ¿no? Por ejemplo, ustedes en esta primera rotación, según recuerdo, son 148. ¿Qué porcentaje de ustedes va a aprobar? De esos 148 que está en el denominador, arriba tengo que poner el número de aprobados. Entonces pónganse y multiplicamos por 100, porque hemos dicho porcentaje de aprobación, ¿verdad? Entonces, el numerador es parte del denominador. De estos 148 estudiantes que están en el denominador, ¿cuántos han aprobado el año pasado? ¿Eh? Si la cifra es la misma, 148 sobre 148 por 100, ¿qué me está diciendo? Eso 148 entre 148 da 1. 1 por 100, 100. Entonces, ese es el porcentaje. 100% de aprobados. Si la mitad es la que aprueba y la mitad reprueba, entonces yo diré a 50% de aprobación. ¿Por qué les explico esto? Porque las razones, a diferencia de las proporciones, se caracterizan porque numerador y denominador son poblaciones distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que el numerador no está contenido en el denominador, no se saca del denominador. En el porcentaje sí. Del 100% de estudiantes, ¿cuántos aprueban? En cambio, en las razones podemos decir, a ver, ¿cuál es la razón de aprobación de una materia? Por sexo. Entonces, pongo en el numerador, por decirles, mujeres aprobadas, y en el denominador pongo varones aprobados. Pues entonces no multiplico por nada cuando es una razón, solo multiplico cuando es tasa o proporción. Entonces, lo que me salga, por decir, si las mujeres son más estudiosas que los varones, o en nuestro caso, en nuestra facultad San Simón, Facultad de Medicina, hay más mujeres estudiantes que estudiantes varones. Obviamente va a haber hay la posibilidad de que haya mayor número de aprobaciones en mujeres que en varones. Pero ¿cuál es esa razón? Entonces, supongan que mujeres aprueban el 80%, varones aprueban el 40%, 8 entre 4 a 2. ¿Cómo se interpreta eso? Que en nuestra facultad de medicina, en la X materia, hay 2 mujeres que aprueban por cada varón que aprueba. ¿Ya? O al revés, un varón que aprueba por cada 2 mujeres que aprueban. ¿Ya? Las relaciones de 2 a 1, quiere decir que más aprueban mujeres que varones. ¿Ya? Entonces, esa es una razón, ese es un ejemplo de una razón. Ahora, también pueden ser indicadores algunos números enteros y también es bueno utilizar tendencias históricas. ¿Ya? El número entero no va a tener un denominador, por ejemplo, es simplemente el número de casos. Un caso de rabia humana ya es epidemia de rabia en esa población. Porque para que haya un caso de rabia humana, tiene que haber rabia canina en alto porcentaje. Debe estar presente la rabia en los animales para que en algún momento pueda afectarse a un ser humano, ¿verdad? Pero un solo caso ya me define una situación epidémica.
en la que hay que actuar rápidamente. No puedo esperar que aparezcan 10 casos, 20 casos de rabia humana para recién, digamos, intervenir, ¿no? Un solo caso ya es una alarma para la población y para las instituciones que se ocupan de la administración de la salud. Y tendencias es bueno saber, porque yo quiero saber cómo me ha ido en los últimos 5 años. Lo que estoy obteniendo hoy comparado con los 5 años anteriores, para ver si existe una tendencia ascendente cuando se habla de coberturas, por ejemplo, coberturas de vacunación que antes estaban un poco bajo, después he mejorado, y estoy en una curva ascendente. Está demostrando eso, que estás trabajando mejor con vacunas, ¿verdad? Si la tendencia es plana, no ha variado nada en los últimos 5 años. Y peor aún, si la tendencia es descendente, tengo que preocuparme, ¿no? Porque estoy vacunando menos que antes, estoy teniendo menos cobertura que antes. Y esas tendencias son esos datos que debemos tener, tenemos que tener, ¿ya? Cuando hemos hablado del estándar de referencia, fíjense, primero hay que entender dos cosas. Las definiciones. Uniformar criterios de definiciones es fundamental, que todos hablemos el mismo idioma. Un ejemplo les doy. A ver, alguno de ustedes en este momento, dígame, cuando hablo de población adolescente, ¿de qué rango etario estoy hablando? ¿De qué edad es adolescente una persona? ¿Quién se anima? Cualquiera, a ver, que me dé una idea. ¿Nadie? De 12 a 21 años, doctor. 12 a A 21. 21. Bien. ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien tiene otro entendimiento de adolescente? Otros me dicen 10 a 18. Otros me dicen 12 a 18, 12 a 20. O sea, hay que empezar por definir bien eso, ¿no? Que todos manejemos el mismo concepto. Si vamos a estar de acuerdo con lo que su compañero ha dicho, hasta los 21 años sigue siendo adolescente. Entonces otros dirán, no puede ser hasta los 21. ¿Por qué digo que hay que ponernos de acuerdo en eso? Porque cuando calculemos el indicador, por ejemplo, porcentaje de embarazadas adolescentes, o sea, yo no puedo tener dudas cuál es la población adolescente, porque mi denominador tiene que ser todas las embarazadas atendidas, y de esas 100% de embarazadas atendidas, ¿qué porcentaje son adolescentes? En el numerador estarían las embarazadas adolescentes, ¿verdad? Pero tengo que sumar bien eso. Entonces ahí tengo que tener en claro el rango. Y todos los centros de salud tienen que manejar el mismo rango, porque si yo manejo de 10 a 21 y otro maneja de 12 a 18, ya estoy en problemas, ya son distintos denominadores, ¿verdad? Y numeradores. Entonces, eso ya no hace comparable al indicador. Así que primero las definiciones de ciertos términos hay que aclararlos. Es mejor definirlos y que todos manejemos la misma definición. Y en relación al estándar de referencia, fíjense, puede ser una recomendación internacional. La OPS, por ejemplo, recomienda algunas tasas a nivel latinoamericano para ciertos problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, para el porcentaje de cesáreas o tasas de cesáreas, dice no debería ser más del 15%. Ya en países latinoamericanos, el bajo peso al nacer no debe exceder del 10%. ¿Ya? Entonces, pueden haber recomendaciones así, internacionales, y que nos llegan por referencias bibliográficas. Pero si no tengo una recomendación internacional, ¿qué hago? Entonces, en algunos casos yo puedo utilizar el promedio nacional. A nivel nacional, ¿cuánto es el promedio de
embarazadas adolescentes. Ya, y me dicen, el Ministerio de Salud me dice es tanto, el año pasado ha sido tanto, el año pasado ha sido 15%, 20%. Entonces, yo tengo que compararme con ese referente, con ese promedio nacional. O muchas veces el mejor valor departamental. Es decir, quién ha obtenido la mejor cobertura de vacunación en menores de un año. Entonces, si un centro de salud me dice, yo he llegado a 98%, ni modo, pues ese es el estándar. Nos tenemos que comparar con ese 98%, porque ese centro de salud ha alcanzado ese alto porcentaje y los demás tenemos que estar próximos a eso. Si estamos muy próximos a eso, estamos vacunando bien. Pero si este tiene 98 y aquel centro tiene 30%, está de más decir quién está trabajando mal o quién tiene más problemas. Y por último, aquí se habla de la meta predefinida, es decir, nosotros en el centro de salud nos reunimos y decimos, a ver, el ministerio y el CEDES nos están observando nuestro porcentaje de parto institucional, dice que estamos muy bajos y que ahora hay que subir nomás a la fuerza, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Cuánto hemos atendido el año pasado? El año pasado era 40% de atención de parto institucional. Pucha, entonces, ¿cuánto podemos nosotros decidir de lograr esta gestión? 40% fue el año pasado. Entonces yo puedo definirme, decir, ya este año vamos a llegar al 50%, vamos a subir 10% más. Esa es una meta predefinida. O sea, nosotros estamos decidiendo cuánto vamos a aumentar una cobertura de parto institucional. ¿Ya? Aunque para eso mi recomendación es siempre revisar datos históricos, ¿no? Porque ¿qué tal si mi centro tiene 38, 40, 42, 40, 40? O sea, prácticamente en los últimos 5 años no ha subido de 40. Entonces, en ese momento estaría loco yo si digo, ya este año vamos a subir a 80, al doble vamos a hacer. Pero si los últimos 5 años no has pasado de 40, ¿para qué te vas a poner 80? Eso es como hacerte tú mismo el harakiri que decimos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo en un año quieres duplicar lo que en la tendencia se ha visto que nunca se ha aumentado más de 40? Entonces hay que ser más realistas. Entonces digamos pues 42, 45% ya, como meta predefinida, ¿ya? Para compararnos con eso. ¿Por qué los indicadores nos son útiles? En primer lugar, porque cuando hacemos el uso de los indicadores y los calculamos con la misma fórmula, con el mismo procedimiento, el mismo numerador, mismo denominador, mismo múltiplo de 10, hace comparables a los establecimientos. Porque si cada establecimiento calcula como le da la gana sus indicadores, no son comparables. Hay que cerciorarnos de ello, por eso generalmente se pasa un instructivo con fórmulas predefinidas, ¿no? ¿Qué tiene que ver en el numerador? ¿Qué tiene que ver en el denominador? El múltiplo correspondiente, ya. Cuando todos utilizan esa fórmula de la misma forma, recién nos hacemos comparables entre nosotros. Podemos comparar establecimiento contra establecimiento, gerencia contra gerencia, municipio versus otro municipio, departamento contra otro departamento. Otra ventaja del indicador es que estandariza la evaluación. Cuando tú defines un listado de indicadores, estás diciendo, estos 20 indicadores son suficientes para evaluar servicios de primer nivel, por lo tanto, esos vamos a ir monitoreando trimestralmente, semestralmente o anualmente. El indicador te sirve para verificar resultados, si has alcanzado un resultado, una meta o un impacto esperado. ¿Ya? Te ayuda a tomar decisiones para ver qué tienes que hacer, qué puedes hacer.
una baja cobertura de vacunación, me obliga a ir a verificar en ese establecimiento qué está pasando, por qué tan bajo porcentaje de vacunación. Entonces tengo que tomar decisiones. Y cada vez que uso indicadores, estoy usando mi información producida. O sea, lo que yo registro en los centros de salud, en la historia clínica, en los cuadernos de consolidación, en los informes que yo reporto a la gerencia de red o coordinación de red, todo eso es mi información. Cuando yo hago uso de indicadores, estoy utilizando esa información que yo mismo he producido. Entonces, cuando usamos indicadores para la evaluación de servicios de salud, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Definir qué tipo de servicio y nivel de atención son, qué funciones, qué responsabilidades y qué actividades se espera que haga este establecimiento, y seleccionar los indicadores que nos permitan medir el cumplimiento de esas funciones, esas responsabilidades y actividades. ¿Ya? Por eso empezamos a repasar del primer nivel de atención. ¿Cuáles son sus funciones? El primer nivel de atención es puerta de entrada al sistema de salud, se responsabiliza de la salud individual, hay el desarrollo de atención integral, tiene que tener un alto nivel técnico de capacidad resolutiva, porque en primeros niveles se puede resolver hasta el 85 o 90% de la patología prevalente, utilizando la estrategia de atención primaria en salud. ¿Qué hacen mis servicios de primer nivel? Eso lo han visto con el doctor José Pedro, pero yo se los traigo aquí para repaso. El primer nivel de atención, cuando es un centro de salud, tiene que hacer consulta ambulatoria médica y odontológica. Tiene que ofertar servicios de atención de enfermería, ¿no? Inyectables, curaciones, sueros. Tiene que utilizar en su farmacia, tienen que haber medicamentos esenciales para las patologías que estoy atendiendo. Tiene que haber laboratorio básico, atención de parto de bajo riesgo, actividades preventivas como la vacunación en el programa ampliado de inmunizaciones, rehabilitación nutricional ambulatoria para niños con desnutrición aguda, desarrollar los programas nacionales de salud que el ministerio me obliga a dar prestaciones para los programas nacionales de salud. En primer nivel también hago promoción y educación en salud. Refiero casos difíciles o complicados al nivel superior, al hospital de segundo nivel, y produzco información en salud. Fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 11 funciones o actividades que el centro de salud tiene que hacer. Cuando quiero evaluar este centro de salud, tengo que escoger, pues, cualquiera de estas o estas 11 tengo que evaluarlas. Y tendré que escoger un indicador o dos por actividad. Ejemplo, consulta externa. Entonces, la consulta externa puedo medirla por el número de consultas en un tiempo determinado, por decirles mes, número de consultas mes, número de consultas día, número de consultas semana, trimestre, semestre, etc. Puedo además ver el número de reconsultas, fíjense, el reconsultas que he tenido, es decir, pacientes vistos no solo una vez, sino una reconsulta para su control posterior al tratamiento. Puedo también sumar el número de referencias que he hecho a los hospitales y calcular dos indicadores fáciles. Uno es el rendimiento del recurso humano, es decir, cuántos pacientes hora médicos se atienden, y la tasa de utilización, que es un indicador más general que dice la población asignada a este centro de salud utiliza el centro, hace consulta médica en el centro o no. Entonces, tasa de utilización y rendimiento, número de consultas, reconsultas y número de referencias me dan una evaluación cuantitativa de lo que están haciendo en mis centros de primer nivel. Si yo quiero algo cualitativo que es recomendable combinar,
tendré que ver pues la calidad del historial clínico, entonces auditoría de expediente clínico, verificación de cumplimiento de normas o protocolos de atención que existen en nuestro país y que tenemos la obligación de aplicarlos en nuestros servicios de primer nivel, o preguntaré la satisfacción del usuario, pues, ¿no? Entonces ahí está la evaluación cualitativa, ¿no? A ver qué piensa el paciente de cómo le ha atendido el personal de salud. Entonces, vamos con tasa de utilización. Un indicador sencillo e importante para un primer nivel de atención. En el numerador van todas las consultas nuevas que se han hecho en el mes, trimestre, semestre o el año, ¿no? El periodo depende de ustedes. Pero si hago en un año, estoy obligado a utilizar la población de responsabilidad como denominador, ¿ya? En cambio, si hago por semestre o por trimestre, mi población de responsabilidad también tengo que partirla, ¿verdad? Si hago por semestre, en la mitad de mi población. Si hago por trimestre, hay que hacer 4, hay que partir 4 cuartiles por eso, y partir eso de acuerdo al tiempo que estoy midiendo, ¿no? Pero fíjense, no se multiplica por múltiplos de nada. Su resultado va a ser de 0. Cuando no hay utilización, va a poder llegar a 1 cuando toda la población ha utilizado su servicio. ¿Me explico? Si tengo 10.000 habitantes y he hecho 10.000 consultas nuevas, 10.000 entre 10.000, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que toda mi población de responsabilidad ha llegado al menos una vez a consultar en el año a mi centro de salud. Ustedes dirán, pero no siempre son los mismos, ¿acaso cómo vamos a saber si esto? No, este es un indicador de orientación, no se preocupen que muchos quieren buscar la perfección, no. Aquí lo único que queremos es estimar un aproximado de qué grado de utilización le da la población a su servicio. ¿Cuántos van a consultar a su centro de salud? Si el resultado es cerca de 1, es una buena utilización. ¿Ya? De 0,7 a 1, fíjense, buena utilización. 0,4, 0,6 es regular, pero menos de 0,3 es baja utilización o subutilización. Servicios de salud subutilizados son un problema para la administración, porque ahí me está costando la infraestructura, el personal, los insumos, todo lo que se ha invertido para la atención de esa comunidad, y la comunidad no lo usa. Entonces, tendré que tomar pues, alguna decisión. ¿Qué pasa? O aumentar la información, propaganda, el reclutamiento de familias activo para dar importancia a este centro de salud, o finalmente cerrarlo y cambiar de lugar. Porque esa población donde está actualmente no la utiliza. Eso nos pasa, por ejemplo, en zonas periurbanas, en Cochabamba, en donde la mayor parte de esa población es comerciante informal y por lo tanto esa población no está en su casa todo el día, ¿verdad? Madrugan, llevan su mercadería a las calles, a los mercados, se quedan todo el día en la ciudad y regresan en la noche a descansar. Son barrios dormitorio, ¿sí? Es decir, la gente sale temprano de sus casas y vuelve en la noche a dormir. Si yo le pongo un centro de salud ahí, ¿quiénes van a ir a atender? ¿O quiénes van a ir a consultar a ese centro? Si no están en el barrio. Entonces, ahí por eso hay una razón de baja utilización o subutilización de servicios. Y eso es una mala utilización de recursos invertidos en ese centro de salud. ¿Se entiende? Entonces, eso es utilización de servicios.
qué parte de la población, cuánto de la población acude a su centro de salud. Si es por año que vamos a calcular, es con toda la población de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, y ahí está su forma de interpretación. Ahora veamos el rendimiento del recurso humano o carga de trabajo. Aquí el enfoque es diferente, fíjense. También no multiplicamos por ningún múltiplo de 10 porque arriba el numerador no es el mismo que el denominador. Arriba me dice número de consultas nuevas y repetidas y abajo me dice horas trabajadas por el recurso humano. El numerador no tiene nada que ver con el denominador. El rendimiento es una razón, no es un porcentaje. La tasa de utilización también es una razón, no es un porcentaje, pero su valor de la tasa de utilización, hemos dicho, va de 0 a 1. 0 que no está utilizado, 1 que está muy bien utilizado. Y sus intermedios que hemos visto. En este caso, el estándar de referencia antiguamente propuesto por la Seguridad Social a corto plazo era de atender 4 pacientes en consulta por hora pagada al médico. ¿Ya? Entonces, se ha flexibilizado un poco este indicador y hoy en día decimos un médico debería atender entre 3 y 4 pacientes hora. ¿Por qué 3 y 4? Porque, ojo, un paciente nuevo no es lo mismo que una reconsulta o seguimiento. Porque en la reconsulta o seguimiento, entonces, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha dado el medicamento? ¿Está bien? Sí, a ver, han disminuido los síntomas, sí, listo, termine su tratamiento, nos vemos. 5 minutos, 10 minutos máximo debe durar esa consulta. Pero si me viene un paciente nuevo, que es primera vez que lo estoy viendo con su problema de salud, pues me puede tomar hasta 20 minutos. ¿No? Tendría, no una hora, porque si usted se atiende a un paciente por hora, no van a durar en ninguna institución, los van a botar por falta de trabajo, pues porque no están cumpliendo con el rendimiento que se espera. Entonces, el estándar 3 a 4 pacientes por hora. Esto busca mantener además el nivel de actividad necesario para cuidar la aplicación de conocimientos profesionales. Si yo médico me paso 3 años atendiendo solo 10 pacientes al mes, en 3 años o 5 años ya me he olvidado la medicina. ¿Verdad? Voy a atender lo más frecuente, que van a ser diarreas, infecciones respiratorias algunas, y pare de contar. ¿Verdad? Entonces, es necesario que el rendimiento se mida, porque nos pagan un salario por 8 horas de trabajo o 6 horas diarias de trabajo en Bolivia, y tenemos que rendir pues esa cantidad. Por eso, si digo de 3 a 4 pacientes, la carga de trabajo de un médico en un centro de salud debería ser 18 a 24 pacientes. Ese rango, ¿ya? Mínimo 18, máximo 24. Eso implica que tengo que atender 3 a 4 pacientes por hora. Fíjense un ejemplo. Cochabamba, centros de salud, son datos del año 2003, no se preocupen, no es lo actual, no estamos hablando mal de nadie. ¿Ya? Simplemente mostrarles cómo se hace el seguimiento, ¿no? Aquí están los distintos centros, sus consultas en el año, cuántas consultas han hecho, cuánto recurso humano disponible tenían. Tiene 2 tiempos completos y un medio tiempo. 3 tiempos completos, 2 tiempos completos, 3, 4, 4, 3 y 2. ¿Ya? En el total 23.5 tiempos completos. ¿Cuánto pago por hora médico? Hora médico trabajada. ¿No? Esa hora médico incluso hay que prorratear que es solo de lunes a viernes, que está contratado ese personal porque estamos hablando de un centro ambulatorio con 6 horas laborales, etc.
¿verdad? Pero ahí está, según a la cantidad de recurso humano con tiempo completo disponible, ahí está. Entonces hacemos la operación, dividimos el número de consultas entre el número de horas médico pagadas y fíjense, el rendimiento me sale como paciente hora médico pagada. Salvo Tupuraya, fíjense, 2.5, el resto es menos de 2. Y 2.3 Chávez Rancho, el resto es menos de 2. Pero ni aún así llega a 3 pacientes hora. El valor más alto es 2.5. Esa red norte de servicios en promedio tiene 1.6 pacientes hora médico. No son ni 2 pacientes por hora. ¿Ya? Esto tiene relevancia porque uno tiene que ver pues que el personal trabaje. Quicondebamba, por ejemplo, me hace un paciente hora. No puede ser temporal 1.2 paciente hora. Y son 4 médicos. En Sarcobamba es 1.8 y son 4 médicos. Entonces, y encima estos centros te piden más médicos. Dicen, nos hace falta más médicos. ¿Cuál me hace falta? Apenas un médico por hora estoy atendiendo. ¿Cuál me hace falta más médicos? En este centro, por ejemplo, son 2 médicos y por eso es que su valor es más alto. ¿Verdad? Entre 2 están atendiendo. Aquí son 3 y atienden menos. Aquí son 4 y atienden menos. Aquí son 3 y atiende otra vez 1. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Porque el rendimiento del personal tenemos que controlarlo, porque no es por malo, porque se les está pagando un salario. Se les está contratando como médicos por 6 horas día. Bien, cuando nos dicen hay que evaluar programas de salud, ¿ok? Ahí está el programa de tuberculosis y el programa de atención a la mujer gestante. Cuando de programas se trata, nosotros tenemos que medir indicadores de acceso, de proceso y de resultado. ¿Por qué? Porque el programa nacional se define como una serie de actividades de prestación de servicios a una población de pacientes que se contagian con esa enfermedad. Si mi programa es de control de tuberculosis, estoy trabajando con pacientes tuberculosos. ¿Cómo evalúo el programa? Primero, acceso. ¿Cuántos pacientes nuevos tienes? ¿Verdad? ¿Cuántos sintomáticos has detectado? ¿Cuál es tu promedio de placas de baciloscopía? ¿Cuántos GeneSpect has pedido? ¿Ya? Entonces, o finalmente quedarte con el número de pacientes nuevos detectados. Estos pacientes que entran al programa después reciben prestaciones del programa. Reciben prestaciones por las que es necesario responder, ¿no? Porque ¿qué hace el paciente dentro del programa? Recibe tratamiento, control clínico, baciloscópico. Entonces, mis indicadores de proceso, algo de eso deben reflejar. ¿Cuántas baciloscopias de control se han hecho al segundo mes de tratamiento, al quinto mes? Porque está dentro de la norma nacional del programa de salud que debe hacerse tantos controles, tantas baciloscopías, visita domiciliaria, no tener abandonos, no tener referencias desconocidas. Y finalmente el indicador de resultado, ¿cuántos pacientes se han curado? ¿Ya? Eso en tuberculosis, ¿verdad? Me interesa conocer a cuántos he curado en el programa. En mujer gestante, lo propio, fíjense, acceso, controles prenatales nuevos. Antes del quinto mes, después del quinto mes. En el proceso, ¿cuántos controles en promedio han hecho mis embarazadas atendidas? Y hay un indicador de calidad de atención que se exige mucho, que es el cuarto control prenatal.
¿Por qué? Porque a nivel internacional se sabe que en un embarazo con un mínimo de 4 controles prenatales programados correctamente, el control es muy efectivo. Esa embarazada ha sido controlada como se debe. Obviamente habrá que verificar también si se cumplen los protocolos. Y es más, si en promedio de 4 controles prenatales tengo un alto porcentaje, quiere decir que estoy muy bien en mi programa. ¿Cuál es el resultado? Su parto institucional. Porque le he hecho todo el control prenatal con el objetivo de que se atienda su parto en mi servicio. Entonces, si el parto es muy bajo, entonces no estoy alcanzando un buen resultado. ¿Ya? O por lo menos la atención de puerperios, pues ¿no? Si es que ha tenido parto domiciliario, por lo menos venir a atenderse el puerperio en el servicio. Bien, indicadores de evaluación de salud perinatal, por ejemplo, un grupo de indicadores es este porcentaje de embarazadas adolescentes que decíamos antes, embarazadas añosas, más de 45 años con embarazo, recién nacidos de bajo peso son una población de riesgo, porcentaje de mujeres analfabetas, antes se utilizaba el analfabetismo mucho en las evaluaciones que hacíamos, pero hoy en día, cuando las tasas de analfabetismo han caído muchísimo por las actividades de alfabetización, más bien deberíamos ver el porcentaje de mujeres, sin trabajo, que no tienen un trabajo remunerado, de las mujeres amas de casa, que están todo el tiempo en su casa y no tienen una actividad remunerada, ¿no? Que eso puede afectar, digamos, su perfil poblacional y tener otro tipo de riesgos. Indicadores de procesos de atención, cesáreas obviamente en los hospitales, ¿no? Pero en los partos, fíjense, el porcentaje de recién nacidos con Apgar menos a 6 al minuto y su recuperación a los 5 minutos. La tasa de hemorragias posparto, cuántas hemorragias hemos visto o no, cuántos recién nacidos pretérmino y con retardo de crecimiento intrauterino hemos tenido o hemos detectado. Y resultados de impacto, al final en nuestro país todavía seguimos utilizando indicadores negativos, ¿no? Tasa de mortalidad neonatal, mortalidad perinatal, mortalidad materna. Con eso estamos midiendo impactos. Cuando la mortalidad la reducimos, quiere decir que nuestra actividad en salud está siendo muy bien ejecutada y hemos reducido la tasa de mortalidad. ¿Ya? Lo propio la perinatal, la neonatal, etc. Coberturas de atención puedo medir todo en un centro de salud, pero hay que escoger cosas, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de niños menores de 5 años con tercera dosis de hierro, porcentaje de tercera dosis de pentavalente en menores de 1 año, cobertura de parto domiciliario atendido por personal institucional, ¿no? Entonces, casos de neumonía en menores de 5 años, cobertura menor a 80% de tercera dosis en un municipio. ¿Cuántos municipios tienen menos del 80% de cobertura de vacunación? Entonces, todo eso me ayuda a medir coberturas. Podemos agregar otros indicadores. Hace unos años se utilizaba el NutriBebé, que los municipios abastecían. Aquí hay otro indicador, el 80% de niños inician alimentación complementaria a los 6 meses, o sea, inicio de la alimentación complementaria, ¿en qué porcentaje se cumple? Lactancia materna, ¿qué porcentaje de recién nacidos reciben lactancia y qué en el recién nacido inician lactancia materna la primera hora? Si existen unidades de nutrición integral en cada municipio. Entonces, fíjense, si los niños son atendidos según el IEPI-NUT, qué porcentaje. ¿Ya? También voy a evaluar las actividades de educación y prevención en salud, las actividades comunitarias
y, si es posible, el hacer una evaluación de desempeño del personal. En la evaluación de desempeño, siempre y cuando tenga manual de funciones entregado, construyendo un adecuado instrumento y teniendo siempre un sistema de motivación y castigo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si te hago una evaluación de desempeño a ti, uno de ustedes, y mi resultado es muy buen desempeño, ¿qué hago? ¿No? Si por el contrario tu otro compañero tal es mal desempeño, ¿qué hago? Entonces, ¿dónde está mi sistema de motivación y castigo? Tendría que premiar al bueno y castigar al malo, ¿verdad? Porque para eso estoy midiendo desempeño. O sea, si mi trabajador me demuestra que es un buen trabajador, no tengo nada que darle, no tengo cómo compensarle o agradecerle. Si mi trabajador es un mal trabajador y está constantemente sacando bajas calificaciones de desempeño, ese trabajador tiene que irse. ¿O ustedes permitirían que se quede alguien que no se desempeña bien, que no hace bien su trabajo, que no cumple y se tenga que quedar? ¿No? Entonces, por eso es que la evaluación de desempeño no se ha hecho mucho en nuestro medio, porque el sistema de motivación y castigo no existe. En una gerencia de redes, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que se evalúe primero la relación de recursos humanos con la población. ¿Cuántos médicos por 5.000 habitantes tengo? ¿Cuántas licenciadas por 5.000? ¿Cuántas enfermeras por médico? ¿Cuántas auxiliares enfermeras por médico? Esos indicadores son generales, pero fíjense, después les digo, midan su tasa de utilización de sus centros de salud. Midan el rendimiento de sus recursos humanos, que ya hemos visto. Muéstrenme indicadores de actividad preventiva, de vacunación, por ejemplo. ¿Ya? A ver, muéstrenme atención de enfermedad crónica. Puede ser tuberculosis infecciosa, puede ser diabetes mellitus tipo 2 no infecciosa, o sea, enfermedad crónica no transmisible. Y eso demuestra muy bien la actividad del servicio, porque cuando tú tienes un adecuado manejo de pacientes crónicos o enfermedades crónicas, es evidente que tu institución, tu centro de salud está bien organizado. No se te va un tuberculoso, no tienes abandonos, les has hecho visita domiciliaria a todos, el DOTS has cumplido con todos ellos, el 100% de tus pacientes detectados se ha curado. Eso es, pues, demuestra buena organización. Lo propio, ¿verdad? Tengo tantos diabéticos detectados, su promedio de control en el servicio es una consulta por mes, o sea, 12 veces los veo a sus pacientes. O sea, eso demuestra que estoy haciendo un buen trabajo con pacientes crónicos, es decir, con pacientes que voy a ver mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de programas, yo les digo, a ver, cada evaluación que hagamos vamos a evaluar un programa distinto, ¿ya? ¿Y con qué indicadores? De acceso, de proceso y de resultado. ¿Cuántos han entrado a tu programa? ¿Qué has hecho con ellos dentro del programa? ¿Y cómo se han egresado de tu programa? Luego ya son más los procesos gerenciales de toma de decisiones que hay que evaluarlos. Estoy ahora el gerente de red a los distintos establecimientos de salud para ver cómo están organizados, cómo toman decisiones, si delegan tareas, cómo hacen su seguimiento, evaluación y motivación, cómo está su información en salud. Entonces, también puedo recolectar información sobre calidad asistencial, fíjense, ¿no? Con encuestas de satisfacción a la salida de consulta externa, encuestas en la población en general. Si tengo un buzón de quejas y sugerencias, debo revisarlo. Estudios de grado de cumplimiento de protocolos de atención clínica en atención primaria para ver si el personal cumple o no los protocolos.
y luego las tendencias históricas de indicadores de producción de servicios y coberturas de atención. Bien, entonces esos son los indicadores que ustedes deben manejar. Un último aspecto simplemente para demostrarles a ustedes es cómo se adecuan los servicios ofertados, y estas últimas dos diapositivas me sirven para eso. En salud pública nosotros hablamos de demanda, lo que pide la población, necesidades, lo que nosotros técnicos consideramos que es necesario para nuestra población, y la oferta, que es lo que damos en el centro de salud, lo que estamos ofertando, nuestra cartera de servicios, nuestro programa mínimo de actividades, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense estas intersecciones que hay y estos colores que ven en esta diapositiva para entender esto. En el 1, ¿qué se superpone? Algo que la gente demanda, la población está demandando, es necesario, coincido en que es necesario, y le estamos ofertando. Por eso esto que está en color rojo es el ideal. ¿Ya? La población pide, nosotros definimos que sí es una necesidad y el servicio lo oferta. Ejemplo, consulta médica, consulta odontológica, atención de parto, ¿sí? O sea, la gente puede demandarlo, es necesario, atención del diabético, club de diabéticos, qué sé, y le estamos ofertando. Entonces, este es el ideal, es decir, esto mientras crezca ese color rojo, mientras los círculos se vayan superponiendo, ese color rojo va a ser más grande y quiere decir que nuestro servicio está dando lo que es necesario para la población y la población lo está utilizando. ¿Qué pasa con el 2? La población lo pide y es necesario, pero no lo estamos ofertando. Entonces eso hay que tratar de incorporar en la oferta de servicios. Porque hay demanda, es necesario, pero no lo estamos ofertando. Fíjense el número 3. Hay demanda y le oferto, pero no era una necesidad. Esto es un capricho de la gente que yo, como centro de salud, le estoy dando, pero no era necesario. Generalmente aquí es cuando me piden especialistas en atención primaria. Queremos un pediatra, ya le estamos dando un pediatra, pero no era necesario un pediatra. Era suficiente el médico general para la patología prevalente. O esto 4, fíjense, es algo necesario y está en la oferta de servicios, pero la gente no lo utiliza. Entonces, aquí dice, hay que promover esto que estamos teniendo en la oferta, que es muy necesario, pero que la gente no lo pide, hay que promover, que se informe, que aproveche. Si yo me voy ahora al 5, 6 y 7, fíjense, 5 es la demanda irracional. La población te puede pedir hasta cirujano plástico, que no es correcto en un centro de salud, ¿verdad? Entonces, no escuchen, no hay que escuchar eso. Hay técnicos, salubristas, entre ellos, que todo quieren que se dé. Es que es necesario, pero nunca lo ha demandado la gente y obviamente no está en la oferta. Así que eso les decimos, no sueñen, aterricen, ¿ya? Pero lo que sí hay que evitar es esto. Si se fijan, este número 7 es el peor. ¿Por qué? Porque esto es lo que la gente no ha pedido, es algo que no es necesario, pero que está en el servicio. ¿Qué tal? Estamos ofertando algo que nunca nadie pidió y que no es una necesidad. ¿Ya? Por decirles, atención por oftalmólogo en el centro de salud una vez al mes. Estoy llamando a un oftalmólogo, le digo que atienda,
voy a pelearme con mis técnicos porque dicen, pero si eso no es necesario, pues eso para un centro de salud, nada que ver, etcétera, ¿verdad? Y la gente tampoco ha pedido. Entonces, aquí está algo que ha salido de algún lado, la idea, que alguien lo ha impuesto y eso hay que evitar. Muchas veces acá pueden ser cosas de corrupción. ¿Ya? Han comprado un equipo de, qué sé yo, un ecógrafo 5D para un centro de salud. Ah, claro, pues es que el alcalde ha comprado porque le han ofrecido un porcentaje los de la empresa. No era necesario un 5D, 4D, 5D para un centro de salud. O sea, la gente tampoco demandaba. La gente lo que te demanda es, ojalá que haya ecografía, pero una ecografía convencional suficiente en un centro de salud. Pero si yo le meto un 5D, 4D acá, no es nomás otra cosa que corrupción. Algo que nadie ha demandado, que no es necesario, pero que está en la oferta de servicios, ¿no? Entonces, esa es otra forma de valorar también para nosotros la oferta de servicios, ¿no? Y habría que calificar algunas veces cómo está nuestro centro de salud de acuerdo a estos tres círculos de demandas, necesidades y oferta del servicio. Bien, con eso concluye la clase. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto les atiendo. ¿Hay alguna consulta que tengan? Bien, la presentación está en el chat y en el Classroom. Así que en la siguiente semana ya vamos a trabajar también conmigo lo que es ya un sistema integrado de salud. ¿De acuerdo? Entonces, la clase como tal ha concluido. Me voy a quedar yo conectado para conversar con mis estudiantes de práctica del grupo del sábado, si es que están presentes. Los demás que no están en mis grupos pueden retirarse. Está bien, doctor. Muchas gracias, tengan buen fin de semana. Bien, con los que están
trabajando ya en la práctica conmigo. Ahorita voy a compartir con ustedes el ejercicio. Ya deberíamos haber terminado la primera parte del ejercicio, ¿no? Mil disculpas, me he desconectado por accidente. A ver, si vemos lo que estaba en la tarea. Ya, ahora sí puedo compartir y he abierto el archivo. Se observa el documento en Word, chicos. Sí, doctor. Bueno, ustedes lo tienen también el documento. Y la primera parte que había que responder es todo lo de políticas de salud. 5 preguntas nada más, ¿verdad? Elegir una de estas políticas que hemos visto que en el país tenemos, que es el Sistema Único Intercultural y Comunitario, en donde se hablaba de SAPSI, ampliación del seguro básico, el seguro público, el SIS, fortalecimiento de la seguridad social y el Sistema Único de Salud. Luego la rectoría, que es más un enfoque sectorial, regulación del ministerio, gobernabilidad. Luego la política de movilización social, promoción de la salud, la cuarta,
y solidaridad, ¿no? Entonces, había que escoger una, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo de todo esto el fortalecimiento de la seguridad social, pongámoslo, que nosotros estamos en el Seguro Social Universitario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa política? Es fortalecer el Seguro Social Universitario. Nosotros lo justificamos, ¿por qué? Porque si bien el Seguro Social Universitario brinda prestaciones, solo brinda prestaciones completas para los beneficiarios directos, que son los administrativos y docentes de la universidad. Para los estudiantes todavía la oferta de servicios es más limitada, ¿no? Se paga un monto, la universidad paga un monto anual al seguro por las prestaciones que reciben ustedes, pero no cubre todo. ¿Ya? Entonces, lo que quisiéramos más bien es que cubra más prestaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero fortalecer la seguridad social, diría, hay que fortalecer al Seguro Social Universitario para que la cantidad de prestaciones a los estudiantes se incremente. ¿A qué población se beneficia con esta política? A la población estudiantil. Son 70.000 estudiantes en toda San Simón, y el pago que se hace por ustedes, si bien no es mucho, creo que son 10 bolivianos por estudiante, y de ahí es que las prestaciones son muy limitadas. Entonces, se podría pensar en una negociación con el seguro para poder incrementar la prima de todos ustedes al doble, digamos, 20 bolivianos por persona, pero también viendo que las prestaciones se incrementen, ¿no? ¿Qué cosas en concreto se hacen en los servicios de salud y hospitales en relación a esta política? Los seguros están funcionando con lo que pueden y con lo que tienen. Lamentablemente hay seguros que tienen mucho dinero, la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, pero tienen una pésima administración, porque en su administración todo el tiempo hay robos, desfalcos, corrupción y todo eso. Entonces, en nuestro Seguro Social Universitario, ustedes han debido escuchar que igual se ha pedido que se den los cargos por concurso de mérito, porque todo es nombramiento directo y político. El rector es presidente del directorio del seguro, pero no se toman decisiones adecuadas. El rector tampoco es personal de salud, tampoco tiene mucha capacitación en el área de administración de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le parece al grupo el grado de aplicación y cumplimiento de la política de salud seleccionada? Del 1 al 10, califiquen a su seguro. Yo pienso que el fortalecimiento de la seguridad social todavía no pasa del 5. ¿Por qué? Porque son los mismos seguros los que se autofinancian y los que deben prever su mejoramiento. El gobierno no les da ningún tipo de subvención. Muchos seguros de salud que hacen, seguros de salud a corto plazo, lo que le hace crecer a un seguro social es la cantidad de afiliados que hay. Pero para ganarte afiliados tienes que tener una buena oferta de servicios para que la gente se atraiga, ¿verdad? Si dicen, el seguro universitario es el mejorcito, entonces de cualquier empresa van a venir y van a decir, queremos afiliarnos, dice que es buen servicio, ¿ya? Eso sucedió mucho tiempo con la Caja Cordes, por ejemplo, que otorgaba buen servicio, aunque no tenía ni hospital, no tenía mucha infraestructura, pero una política que han utilizado ellos es compra de servicios. Es mejor comprar un servicio a implementarlo vos solito, y con eso respondían muy bien a sus afiliados. El afiliado podía escoger en qué clínica internarse para una internación o actividad quirúrgica, podía escoger a su profesional. O sea, en su momento era pues lindo estar en la Caja Cordes porque era todo a pedido del usuario, del beneficiario. Pero cada seguro tiene que subsistir y tiene que ampliar sus servicios. De la Caja Nacional muchos se han desafiliado por la larga lista de espera, por las colas que hacen, por la mala atención que reciben, etc.
Entonces, ahí no hay el fortalecimiento de la seguridad social, no existe, ¿no? Yo lo calificaría de 5 para abajo, ¿no? Ahora, ¿qué problemas para el cumplimiento de esta política identifica el grupo? Bien, lo que acabo de decir es correcto, es decir, no reciben eh, dinero directamente del Estado. Son instituciones autárquicas que se autofinancian con lo que generan ellos mismos, con las cuotas que dan sus afiliados, sus beneficiarios, ¿no? Entonces muchos dicen la Caja Nacional debería ser el referente más importante de la seguridad social y no lo es. Hoy en día la Caja Nacional es una institución sobrecargada, con una sobredemanda, con una incapacidad de respuesta a esa demanda, listas de espera de meses, tal vez ya de años, es decir, que no extrañaría que a alguien le digan, tu cirugía puede ser en febrero del 2026, porque no hay espacio antes. Entonces, ese tipo de cosas hacen que no se pueda cumplir esta política, ¿no? Es decir, a veces también las restricciones que pone el Ministerio de Salud a la Seguridad Social ocurre lo mismo, ¿no? El tener un directorio presidido por un ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en una institución de salud, pues no se entiende, ¿no? Es decir, mucho manoseo político que hay ahí, mucho interés porque se manejan fuertes cantidades de dinero, pero no se las administra bien. Entonces, fíjense, yo he hecho un ejercicio corto de decir, aquí había una política del ministerio y que decía fortalecimiento de la seguridad social. Punto. Terminé mi tarea, ¿verdad? Esa tarea tendrían que haberla ya terminado. Si no la han subido no hay problema, porque ahora tienen que subirla hasta el miércoles con la segunda parte, ¿no? Con todo lo que es ahora el modelo SAPSI, ¿no? El modelo SAPSI en relación a la carpeta familiar, en donde se les pone estos elementos de utilidad de la carpeta familiar para que ustedes, escogiendo uno, expliquen la importancia de estos enunciados, ¿no? La carpeta sirve para mejorar el seguimiento de los miembros de la familia. Y me escojo ese. Explique por qué. Es que en la carpeta está anotando todos los datos de la familia, de sus antecedentes, etc. Luego les he pedido que se imaginen una visita domiciliaria en cualquiera de estas patologías. ¿Qué hay que hacer en esa visita domiciliaria? O sea, la visita domiciliaria y la carpeta familiar son dos de los elementos clave en un modelo de atención familiar, en un modelo de salud familiar. Si yo no hago bien estas cosas, no estoy cumpliendo con el modelo. Y luego viene la salud comunitaria, ¿verdad? Les he dicho ahí que ustedes vean, averigüen lo que es la atención itinerante. Ahí está el Mi Salud, programa Mi Salud, el bono Juana Zurduy de Padilla y las residencias APSI. Tres elementos que buscaban mejorar la atención comunitaria. Entonces, ¿qué conocen ustedes sobre esto? Sobre Mi Salud aquí, ¿qué conocen? Sobre el bono, ¿qué conocen? Sobre las residencias. ¿Qué cosas buenas y malas les pueden mencionar de estas tres estrategias y qué podrían sugerir para mejorar o eliminar o proponer otra nueva, ¿no? Y en salud comunitaria también intercultural hay tres preguntas sobre medicina tradicional, naturista u homeopática, ¿no? ¿Es útil? ¿Es recomendable? ¿Qué prácticas de medicina tradicional conocen ustedes en su casa, en el centro de salud que han ido, por algún familiar, etcétera? ¿Y qué son las denominadas terapias alternativas y cuáles podrían mencionar ustedes? Eso igual es un trabajo de búsqueda de información. Puede ser que ustedes ya hayan avanzado mucho esta parte de la práctica, pero lo que necesitamos es que hasta el 16, que se ha puesto la fecha tope, según recuerdo en el Classroom, a ver,
Vamos a ver el Classroom. Entonces, en el Classroom decía, ustedes me informaron, ¿no? Me dijeron que es hasta el 16, eso es hasta el miércoles. Entonces, hasta el miércoles ya tienen que subir el ejercicio completo porque ya vamos a empezar con la segunda práctica. Con lo que yo he avanzado hoy día, evaluación de primer nivel, nos toca iniciar la práctica de primer nivel. Que la vamos a iniciar, obviamente, en los distintos grupos prácticos. Primero les vamos a mandar el instructivo y después, en tanto el día miércoles como el día sábado, vamos a explicar la segunda práctica a los grupos respectivos. ¿Ya? Entonces, si ya lo tienen listos sus trabajos, ya pueden ir subiendo. Hay fecha tope de entrega, por lo tanto, el mismo Classroom se va a cerrar automáticamente si no entregamos hasta el miércoles ese trabajo grupal. Uno del grupo nada más tienen que subir, no es que todos suban. El trabajo es de cada grupo de rotación de sus especialidades y uno de ustedes sube con la carátula con los nombres de todos los participantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Porque ya deberían estar terminando. Y si no lo han hecho, pues aprovechen este fin de semana para terminar esa tarea. En un grupo de trabajo, hasta lo ideal es que ustedes se repartan pues las preguntas. A ver, tú haz de salud comunitaria, tú haz la visita domiciliaria, tú haz esto, tú haz la carpeta. Con cada grupo son 6 o 7 u 8 participantes, así que tienen de sobra para distribuirse eso y después juntar todo el trabajo y presentarlo. ¿Ya? El siguiente miércoles yo me voy a conectar también, vamos a ver si es virtual o presencial, voy a preguntar las opciones, aunque ustedes han sugerido que sea todo virtual, y voy a ya revisar el trabajo práctico al azar de algún grupo para ver si las respuestas están correctas. No hay un patrón definido, ¿verdad? Porque son más comentarios de ustedes y todo ello, pero es necesario que cumplan con todo el contenido de la tarea. ¿Hay alguna consulta que quieran hacerme específica de la tarea? De la práctica 1, quiero decir. No, todo se entiende, gracias. Listo, pues entonces aprovechen este fin de semana, tengan un buen fin de semana y no se olviden que ya hay una fecha tope y voy a ya publicarles hasta mañana o el lunes la segunda tarea de primer nivel de atención, ¿ya? Que lo que hemos visto con el doctor Rivera y con lo que hemos visto hoy ya habilitamos la segunda práctica. Muchas gracias, chicos, entonces buen fin de semana para todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctor.